Hey, ¿qué tal? Estamos de vuelta con un nuevo video. En este caso vamos a resolver una duda bastante sencilla. En este caso es un tema que se puede ver en primeros semestres de preparatoria. Es el tema de cómo se dividen los polinomios. Entonces podemos saber cómo se suman, cómo se restan de una manera simple como los números reales, pero vamos a ver cómo pasa esto mismo para el caso de divisiones. Con 3 ejercicios va a ser más que suficiente. Vamos a resolver esta duda con 3 ejercicios. Comenzando entonces vamos a ver primero a partir de la idea de cómo es un polinomio. Un polinomio P de X es alfa 0, X a la 0, en este caso no escribo X a la 0 porque me va a dar 1, más alfa 1, X a la 1, en este caso solamente dejo X, no escribo el 1, más alfa 2, X a la 2, más alfa 3, X a la 3, y así sucesivamente hasta el término alfa n, X a la n, donde en este caso los n son naturales. Los alfa i, es decir, cualquier alfa que yo me tome, son números reales. Y x son nuestras variables de estos polinomios. Entonces, esta es, esta es la idea de la que vamos a partir. Este es un polinomio, el polinomio p de x. Entonces, si nosotros nos están diciendo, vamos a dividir esto, vamos a hacer p de x sobre q de x. Esta es una división de polinomios donde q de x es diferente de 0 para que no haya problemas a la hora de hacer la división. Si q de x es 0, que es 0 también es un polinomio, donde en este caso todos estos son ceros y solamente tenemos alfa 0 igual a 0. Entonces si nosotros tenemos que q de x es 0, esta división no se puede hacer porque el denominador nos queda indeterminado. Entonces vamos a partir de esta idea donde q de x es diferente de 0. Entonces nosotros tenemos esta división. Nosotros si queremos hacer una división de números reales, recordemos, por ejemplo, sea un número real y CB un número real, cuando nosotros queríamos hacer esta división mediante la casita, nosotros era como si tuviéramos B entre A, así. Nosotros es lo que tenemos en forma de fracción, es lo mismo que en forma de casita. Entonces, nosotros buscábamos un número real C que lo multiplicara por A y esto me diera lo que tenía dentro, o sea B. Pero hay veces en las de que esto no pasaba y encontrábamos el valor más cercano, y cuando eso pasaba nos quedaba un residuo. Así era como se resolvían las divisiones, como nos lo enseñaron en la primaria, de divisiones de números reales. Entonces para polinomios ocurre similarmente lo mismo. Tenemos un P de X, tenemos Q de X, así. Bueno, en este caso si lo quiero representar como aquí, tendría que hacerlo al revés. Tendría que tener aquí a Q de X y aquí a P de X, así. Arriba tenemos un polinomio también, en el caso contrario todos eran números reales, aquí son polinomios todos, y tenemos un R de X, donde C de X es el cociente, R de X es el residuo, y también recordemos tenemos un divisor y un dividendo. En este caso el que esté adentro es el dividendo y el que esté afuera es el divisor. Entonces así es como se resuelve. Por lo tanto, la división que tenemos a continuación, P de X sobre Q de X, es igual al cociente C de X más el residuo dividiendo al denominador que teníamos en un inicio. Entonces esta es la división. Así es como se ve. Partiendo de esa idea, tenemos la siguiente división: x a la 4 menos 2x al cubo más 10x más 8 como numerador y como denominador x menos 2, es decir, x a la 4 menos 2x al cubo más 10x más 8 divide entre x menos 2. Entonces, si nosotros acomodamos lo que se nos está dando en una forma de la casita, otra cosa antes de comenzar, veamos aquí este
ejercicio, este problema está dado de la manera más simple. Ya está resuelto ese problema que no tenemos que acomodarlos del mayor al menor, porque aquí ya está. Entonces tenemos el mayor, que es el x a la 4, que tiene el exponente más grande, y tenemos que van todos del más chico sucesivamente hasta el 8, que es 8x a la 0. Entonces aquí ya está acomodado, pero veamos aquí. Aquí se hace un brinco de x al cubo a x a la 1. Entonces nos hace falta x al cuadrado. Vamos a dejarlo aquí en blanco ese pedazo, ese tramo que corresponde a x al cuadrado. Esto para poder simplificar nuestros cálculos al momento de comenzar con la división para que no haya problemas. Pero no es una regla general que no se pueda resolver si no está así. Pero es una manera bastante sencilla de poder comenzar a hacer los cálculos. Entonces, si comenzamos a acomodarlo, nos queda x a la 4 menos 2x al cubo, y aquí dejo correspondiente a x al cuadrado, entonces me brinco hasta aquí, más 10x más 8, así. Y afuera nos queda x menos 2. También otra manera en la que yo les recomiendo que hagan las divisiones es que aquí dibujen ustedes un signo negativo. Es invisible este negativo, no se escribe, pero yo me gusta ponerlo para que no haya confusiones. Entonces este afecta para que cuando nosotros hagamos el proceso, siempre antes de pasar aquí, nosotros pasemos primero por este negativo y cambiemos el signo que traigamos arrastrando. Entonces, si procedemos, nosotros necesitamos encontrar aquí una cosa que cuando la multiplique por este x me dé x a la 4. Lo que necesito yo hacer aquí es encontrar el contrario a x a la 4 para que se pueda eliminar. El contrario, ¿quién es? X a la 4. Cuando yo lo sume, esto me va a dar 0. Eso es lo que yo pretendo. Así es como se resuelven estas divisiones. Busco un valor que cuando lo multiplique por este de aquí me dé este mismo con signo contrario para que cuando lo sume me dé 0. Entonces este valor que yo necesito, que yo necesito agregar, pues es x al cubo, para que cuando lo multiplique por x me dé x a la 4. Entonces observemos, este es más, no se escribe, este es más, también no se escribe. Cuando haga el producto me queda x a la 4 positivo, y cuando pase por este negativo que tengo aquí me va a quedar menos x a la 4. Me falta multiplicar por este menos 2, entonces me queda menos 2x al cubo, y cuando lo pase por este negativo de aquí me queda más 2x al cubo. Hago la suma y me queda 0 y me queda 0. En este caso fue bastante sencillo. Continuando con eso, bajo lo que me quedó es 10x más 8. Ahora yo necesito encontrar aquí una cosa que cuando lo multiplique por x me dé 10x. En este caso ya tengo a x, entonces nomás me hace falta el 10. Agrego el 10 aquí y veo qué signo necesito. Si este fuera positivo, me queda positivo por positivo, me queda positivo, por este negativo me queda negativo, y es exactamente lo que yo quería encontrar. Entonces este es correcto, es positivo. Si yo hubiera puesto negativo, me hubiera quedado al final positivo, y esto no es lo que quiero, porque necesito borrar ese 10x. Entonces yo hago el producto de 10 por x y me queda 10x por el menos, me queda menos 10x. Y luego hago 10 por menos 2 y eso es menos 20, por menos, eso es más 20. Hago la suma de eso y me queda 0, y aquí me queda 28. Y ya aquí ya no puedo continuar porque el exponente en este caso, que es x a la 0, es menor que el exponente que tiene este, que es x a la 1. Entonces aquí termino yo y este es mi resultado. Mi residuo viene siendo 28, mi cociente viene siendo x al cubo más 10. Entonces, la respuesta a esto es x al cubo más 10 más 28 sobre x menos 2. Ahora se nos da la siguiente división.
2x al cuadrado más 3x más 4 como numerador y como denominador 2x más 1. Entonces procedemos de la misma manera, ubicamos quién está dentro y quién está fuera de la casita. En este caso es 2x más 1 que está afuera, y adentro 2x al cuadrado más 3x más 4. En este caso no hubo problemas porque vamos de mayor a menor y no hay ningún término que nos haga falta. Entonces procedemos de la siguiente manera, agregamos nuestro negativo aquí invisible, en este caso bastante visible, para poder vamos iniciando y pues lo vamos a agregar en los siguientes casos, en la siguiente práctica que tengamos ya más avanzada, pues ya no lo vamos a agregar. Nomás recordemos que tenemos que cambiar el signo cuando vamos a escribirlo aquí. Entonces, bueno, buscamos un número que cuando lo multiplique por 2 me dé 2, en este caso es 1. Así me queda, ¿no? Luego buscamos una cosa que cuando lo multiplique por x me dé x al cuadrado. Entonces ese es x. Un x. En este caso solamente escribo x. Y observemos, los dos son positivos. Cuando lo pase por este negativo me va a dar menos 2x al cuadrado. Ahora multiplico 1 por x y eso me da x. Con este menos me da menos x. Así. Entonces hago la suma de eso y me queda 0, y me queda 3 menos 1, me queda más 2x, y bajo el 4 que me queda. Entonces ahora necesito encontrar un número que cuando lo multiplique por 2 me dé 2. En este caso ya lo tengo. Un número que cuando lo multiplique por x me dé x, y ya lo tengo. Entonces, ¿qué es ese número que me da el mismo resultado? Es 1. Ahora, ¿qué signo necesito? Si lo dejo positivo, me da positivo por positivo, positivo, por negativo, negativo, que es lo que pretendo. Entonces, lo que yo necesito es un más. Entonces, esto me queda menos 2x. Ahora, cuando yo multiplico 1 por 1, me queda 1, por el menos me queda menos 1. Hago la suma de ello, esto es 0, y esto es 4 menos 1, y esto es 3. En este caso solamente va a ser 3, y entonces ese es mi residuo, por lo que el resultado de esto es x más 1 más 3 entre 2x más 1, 3 sobre 2x más 1. Esa sería nuestra respuesta. Ahora observemos el último ejemplo, pero visto de una manera diferente, pero no por eso se resuelve de una manera distinta. Es de la misma manera, lo voy a mostrar de una manera distinta para que vean que se puede resolver igual. Entonces da igual cómo ustedes se lo den, el procedimiento es el mismo. Entonces ahora nos lo están dando de esta manera. Es lo mismo si se fijan, este baja a ser el denominador. Entonces pues es técnicamente lo mismo, lo pueden ver representado así y no hay ningún problema. Entonces si nosotros hacemos nuestra casita, quien va afuera es x menos 2 y adentro es x al cubo más, y dejamos el espacio para x al cuadrado, y me queda entonces aquí 12x, así, 12x menos 4. Así quedaría, ¿no? Entonces, ahora yo necesito encontrar un número que cuando lo multiplique por x me dé x al cubo. También no se nos olvide nuestro negativo. Cuando yo multiplico a x por x al cuadrado, esto me queda x al cubo. Entonces nuestro número que necesitábamos era x al cuadrado, ¿no? Y entonces esto es positivo, positivo, por negativo, nos queda negativo, y entonces esto es menos x al cubo. Y luego me falta multiplicar menos 2 por x al cuadrado, y esto es menos 2x al cuadrado. Por el negativo que tenemos arrastrando nos queda más 2x al cuadrado. Así. Hago la suma y me queda, esto es 0 y esto es 2x al cuadrado, y bajo todo lo que me queda es 12x menos 4. Esta es la respuesta. Ahora necesitamos encontrar un número que cuando lo multiplique por x me dé 2x al cuadrado. Para empezar, entonces necesitamos un 2. Luego, pues necesito un x para que con x me dé x cuadrada. ¿Qué signo necesito? Necesito un más para que cuando lo multiplique al final me quede este menos, me quede negativo. Entonces esto es 2x por x
es 2x al cuadrado, negativo, ¿no? Y luego me falta multiplicarlo por menos 2, entonces eso es menos 4x, y con este menos que traigo, más 4x. Así. Hago la suma, esto me queda 0, y esto me queda 16x, y bajo el 4 que traigo arrastrando. Entonces ahora necesito yo encontrar un número que cuando lo multiplique por x me dé 16x. Entonces, ¿quién es? Pues es 16. Y además este es positivo. Entonces esto me queda menos 16x. Y cuando lo multiplico por 2, ¿qué me queda? Más 32. Hago la suma, esto me queda 0 y esto me queda 32 menos 4, eso es más 28. De esta manera nosotros tenemos el resultado, entonces esto es igual a x al cuadrado más 2x más 16, que esto es el cociente, y me falta el residuo, entonces es más 28, así, entre x menos 2. Entonces esto sería todo. Los ejercicios fueron bastante sencillos, nosotros podemos tenerlos de diferente manera, también también puede haber un caso en el que nos digan divide y nos dan un polinomio que es el numerador, y nos dicen entre y nos dan un polinomio de menor grado que es el denominador. También nos lo pudieran dar de esa manera y se resuelve de igual forma como lo hemos resuelto con los otros tres. Pues esto sería todo. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y yo con gusto los leeré. Gracias.